Muy buenas noches, muy buen martes. Soy Memo Flores y arrancamos noticias a tiempo con la información más importante a nivel nacional e internacional. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. Literalmente así lo dejó claro la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las protestas en Los Ángeles, California, contra las redadas contra migrantes. Durante la conferencia matutina del día de ayer, la presidenta leyó un posicionamiento de 5 puntos muy contundentes y directos sobre las redadas migratorias y específicamente en el cuarto punto hizo un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos para actuar de manera pacífica y evitar provocaciones. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque las declaraciones fueron malinterpretadas en Washington. Hoy, durante una conferencia de prensa en el despacho Oval, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta mexicana de todo lo contrario, de alentar a protestas violentas en Los Ángeles. Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable and it's not going to happen in America. This president is standing up for the average American who wants to walk their child to school every day safely, run their small business and provide for their family. Totalmente mal informada la secretaria de Estados Unidos. Pero bueno, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las afirmaciones de Kristi Noem fueron inmediatas a través de Twitter. Refutó las acusaciones dejando claro que nunca alentó las protestas violentas. En el Twitter que estamos viendo en pantalla se lee textualmente: hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos equivocadamente mencionó que yo alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso, escribió la presidenta y añadió: estoy muy segura que nuestras naciones siempre tendrán que manejar la buena voluntad para la resolución de problemas. Además, la presidenta subió un video con sus declaraciones del día de ayer para aclarar el malentendido. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. La postura de la presidenta ha sido clara. Ya lo vimos en el video y ya lo vimos a través de X. Respeten los derechos humanos de los migrantes. Este martes, durante su conferencia matutina, la mandataria aprovechó para reiterar su llamado a lograr una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, que reconozca, y esto sí tiene razón la presidenta, el papel esencial que los migrantes mexicanos han vivido en el desarrollo de los Estados Unidos. Nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá. Y al mismo tiempo, como lo dije ayer, también el llamado pues a no generar acciones violentas. La reforma. Las protestas en Los Ángeles siguen en aumento y la situación se ha intensificado en los últimos días, particularmente ayer por la tarde. El gobierno de Donald Trump decidió enviar 2,000 soldados de la Guardia Nacional a la ciudad, con lo que el total de las tropas desplegadas asciende ya a cerca de 5,000 elementos. Este refuerzo ha elevado la tensión con el gobernador Gavin Newsom, el demócrata, y con los defensores de los derechos civiles que critican el uso de la fuerza militar. Fue el propio gobernador de California quien comunicó el despliegue de estos 2,000 soldados adicionales en un mensaje a través de sus redes sociales, luego de recibir la notificación por parte de la Casa Blanca. El gobernador de California
también denunció que los primeros soldados desplegados ya enfrentan situaciones de hacinamiento ante la falta de organización ante la llegada de los soldados. En sus declaraciones aseguró que la medida tomada por la Casa Blanca no se trata de un tema de seguridad pública, sino de un intento de halagar el gran ego de Donald Trump. La situación no se ha detenido. A los 4,000 soldados de la Guardia Nacional se le sumaron un batallón completo del Cuerpo de Marines, bajo el argumento de que su presencia es necesaria para contener las protestas migratorias, las protestas contra las redes migratorias, disculpe. Según el Departamento de la Defensa, estos soldados y marines estarán encargados principalmente de proteger los edificios federales en la ciudad. En lo que es el quinto día de las protestas contra las redes migratorias en Los Ángeles, California, un símbolo ha captado la atención, para bien, pero también para mal: la bandera mexicana. La bandera de nuestro país se ha convertido en un emblema distintivo de las protestas, algo que no ha sido bien recibido por los republicanos y también, lógicamente, por miembros del gobierno de Donald Trump, quienes lo califican como una muestra de la invasión que está viviendo su país por parte de los migrantes. El arquitecto de la política migratoria de la Casa Blanca fue uno de los primeros en criticar el uso de la bandera extranjera en las protestas en los últimos días. En un mensaje en Twitter afirmó: miren nada más todas las banderas extranjeras. Los Ángeles es territorio ocupado. Pero no solo Miller se pronunció, también el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se mostró en contra del uso de la bandera no estadounidense, aunque con un tono más mesurado, más moderado. En su mensaje en X dijo que las banderas representan identidad nacional, orgullo y valores compartidos, no división ni ilegalidad. El embajador de Estados Unidos en México advirtió que enarbolar una bandera extranjera mientras se ataca a las fuerzas del orden en Estados Unidos y se destruye propiedades solo daña la relación bilateral, de por fin ya tensa, entre México y Estados Unidos. Y vámonos ahora con información nacional en materia de seguridad. El gobierno de México informó una disminución del 25.8% en los homicidios dolosos diarios desde el inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, allá en octubre del 2024. Según Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio, al día en México, pasó de 86.9 homicidios a 64.5 en el mes que acaba de terminar. Con el cierre de mayo, podemos informar que este mes concluyó con un promedio mensual de 64.5 homicidios diarios. Si comparamos este promedio con el que se tenía al inicio del gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que era de 86.9 homicidios diarios, en 8 meses se tuvo una disminución de 25.8% en este delito. De esta tasa de homicidios, son 7 estados de los 32 los que aglutinan más de la mitad de todo el total nacional. ¿Cuáles son? Guanajuato con el 13.3%, Baja California con el 6.8%, Estado de México con el 6.8% también, Chihuahua 6.7%, Sinaloa 6.4%, Guerrero 5.8% y Jalisco 5.7% del total de los homicidios que se presentan en México. Hablando de otro tipo de delitos que no presentaron un declive, el delito de extorsión mostró un incremento del 26.7% en los primeros 5 meses del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2019. Figueroa señaló que, salvo la extorsión, el resto de los delitos que se miden mostraron tendencias a la baja. En más información en materia de seguridad, durante el informe quincenal de seguridad presentado esta mañana en la conferencia matutina por el secretario Omar García Harfuch, reveló detalles sobre los 12 colombianos detenidos por la presunta participación de ellos en la elaboración o en la capacitación de mexicanos de los cárteles organizados para la elaboración de minas tipo militares. Y tal como lo habíamos dicho el día de ayer, fue Harfuch el que nuevamente está aclarando la situación, como ya se está haciendo costumbre. El funcionario informó que los detenidos ingresaron al país cómodamente a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
García Harfuch aclaró que los sujetos aprehendidos por la Secretaría de la Defensa Nacional no son militares en activo, son exmilitares. De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban 9 exmilitares y 3 civiles con formación militar en el uso de armas. Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que continúen estas actividades de reclutamiento. Interesante lo que está pasando por parte de los cárteles del crimen organizado. Allá cuando hablábamos del rancho Izaguirre en Jalisco, este cártel de exterminio, porque sí es de exterminio, hablábamos de cómo se lograba o se llevaba a cabo el reclutamiento forzado de jóvenes a través de plataformas sociales incluso. Ahora estamos viendo un nuevo sistema de reclutamiento de los cárteles organizados. El secretario explicó que las autoridades mexicanas han detectado un patrón de reclutamiento entre los grupos delictivos que buscan perfiles como el de estos detenidos, y señaló que el gobierno mexicano está trabajando en conjunto con las autoridades colombianas para abordar esta situación. Un dato importante: 69 personas que viajaban o han viajado de Colombia hacia México en los últimos días, a través de entrevistas han sido detectadas como exmilitares o presuntos personas que fueron reclutadas por miembros del cártel organizado para integrarse a estas células delictivas y participar en actividades ilegales en nuestro país. El más del secretario de Seguridad Pública aprovechó para aclarar: su mamá está bien. Desmintió las versiones que circulaban sobre el supuesto secuestro de su madre, la actriz María Sorté. Esto durante la conferencia matutina. Harfuch descalificó las versiones que habían circulado en algunos medios, aclarando que no hubo ningún secuestro. Fue falso, en algún momento lo subieron a las redes sociales, mi mamá no contestó nada. Cuando subió un poco más, ella emitió un tuit nada más, pero es totalmente falso, pues estaba en su casa y con sus nietos, normal. Aunque muchas veces. La suegra de México, porque muchas quieren con él, está bien. Y vámonos con más información ahora en materia económica. Ayer hablábamos sobre el cierre de la generadora de la planta productora de llantas Michelin en Querétaro. El día de hoy el secretario Marcelo Ebrard salió a tratar de calmar las aguas. Aseguró que la empresa mantendrá su presencia y su compromiso en México. En un comunicado en redes sociales, el secretario de Economía confirmó que la empresa dio a conocer su decisión de fusionar la planta de Querétaro con la que actualmente tiene instalada en León, Guanajuato. Dicha estrategia obedece a que en esta se producen llantas más adecuadas para el mercado actual automotriz. Y en un tema que llama la atención para muchos mexicanos, la reducción de la jornada laboral, pasar de 48 a 40 horas, tiene el respaldo de los trabajadores. Pero en cuanto al tema empresarial, el panorama es bastante distinto. De acuerdo con la encuesta La Jornada Laboral en México 2025, elaborada por la Concanaco, Servitur y Canacintra, solamente el 13.3% de los empresarios mexicanos respaldan la reforma, 6.27% están abiertamente en contra y el 20% aún no tienen una postura definida. El impacto económico: el 71.4% anticipan un aumento en los costos operativos y más de la mitad, 58.9%, advierte que sería difícil mantener el mismo nivel productivo con menos horas trabajadas. Aún así, un 18.3% ve un posible efecto positivo en la reforma que reduciría la jornada laboral de las 48 a las 40 horas. Ante este escenario, el sector privado no se niega al cambio, pero pide cosas a cambio. No es nada más reducir las horas laborales. Plantea incentivos fiscales, plantea reducción de impuestos, deducción de nómina como medida para amortiguar el golpe financiero. Octavio de la Torre de la Concanaco y Esperanza Ortega de Canacintra coinciden: la reforma podría ser viable, pero solo si se aplica de forma gradual y diferenciada, según el tipo de empresa y el sector económico primario, secundario, terciario, el cual se ve implicado. De lo contrario, si no se realiza de forma escalonada y tomando en cuenta estos factores, la medida podría poner en riesgo no solamente la operación del negocio, sino el trabajo de millones de mexicanos y aumentar la informalidad en este país. Y regresamos a temas de inseguridad. Un juez de control le dio 12 años de prisión al PUL, Pedro Gómez Jaramillo,
por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Se trata de la primera sentencia condenatoria contra un integrante de la célula delictiva que en diciembre del 2022 intentó asesinar a Gómez Leiva, cuando éste se dirigía a su domicilio. El atentado tuvo lugar el 15 de diciembre del 2022, cuando Gómez Jaramillo fue uno de los principales organizadores de la emboscada. Durante la audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el acusado se declaró culpable ante el juez Edmundo Manuel Perusky. El pool recibió una pena de 6 años, 8 meses por tentativa de homicidio y 5 años y 3 meses por el delito de asociación delictuosa. Durante esta audiencia, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, presentó nuevos datos de prueba que revelan que el atentado fue ordenado por el Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Es el villano favorito. Todo lo que pasa en este país le echan la culpa al Mencho. En su programa matutino, Ciro Gómez Leiva recordó que el POL fue el responsable de seguirlo desde la salida de las instalaciones de imagen televisión, desde su trabajo, y fue quien también actuó como un muro previo al atentado. Este proceso judicial no termina aquí. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo una audiencia similar para Héctor Eduardo Martínez, alias El Bart, otro de los implicados en el atentado contra el periodista. Y seguimos en materia de seguridad, pero vamos hasta el estado de Nuevo León. La Fuerza Civil, la Policía Estatal, tomó el control de la seguridad del municipio de Linares tras los recientes hechos de violentos que han sacudido la localidad. Esta decisión llega después del asesinato del secretario del ayuntamiento, Juan Pulido Díaz, y tras la confirmación por parte del Ejecutivo Estatal de que la Policía Municipal se encontraba totalmente infiltrada por el crimen organizado. La mañana del día de hoy, decenas de patrullas de la Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron al municipio para hacerse cargo de la situación de seguridad. Algunos minutos después, la Fiscalía General de Justicia informó que se habían ejecutado órdenes de aprehensión contra Ernesto N., director de la Policía Municipal de Linares, por su posible participación en la desaparición forzada de Juan Jesús Padrón Gómez, quien fue detenido por la policía local el pasado 3 de abril y desde entonces se encuentra desaparecido. El día de ayer, en información internacional, también en materia de seguridad, hablábamos de que un grupo de la seguridad mexicana de Chiapas había ingresado ilegalmente a Guatemala, así como cuando la gente de la frontera norte, los policías migratorios de Estados Unidos ingresan a territorio mexicano, pero ahora fue México el que lo hizo. Esta mañana Guatemala envió una nota de protesta a México por el ingreso de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL de Chiapas, quienes cruzaron a territorio guatemalteco para enfrentarse a presuntos criminales en un enfrentamiento que dejó un saldo de 4 personas fallecidas. En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala calificó de la incursión como grave y exigió una investigación sobre los hechos, subrayando que este tipo de acciones no contribuyen a las relaciones de buena vecindad entre Guatemala y México. La protesta se centró en que la operación no se realizó de forma coordinada con las autoridades de Guatemala y que incluso se llevó a cabo en zonas urbanas y comerciales de Guatemala, poniendo en riesgo la vida de civiles. En la nota diplomática, el Ministerio guatemalteco precisó que los policías mexicanas incursionaron fuera de los mecanismos de coordinación de seguridad establecidos entre ambos países, lo que fue considerado como una violación a la soberanía de Guatemala. El gobierno de Guatemala exigió que se investigue este grave incidente para garantizar el respeto mutuo a las zonas fronterizas y pidió profundizar la cooperación en materia de seguridad de alto nivel entre ambas naciones. Por otra parte, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su rechazo a que los policías mexicanos hayan incursionado ilegalmente en Guatemala, pero hoy subrayó: no se puede violentar la soberanía de un país. También la mandataria aseguró que se deben de sancionar a los elementos de la Fuerza de Reacción PACAL que cruzaron la frontera, que actuaron sin la debida coordinación ante las autoridades o con las autoridades guatemaltecas. Y hablando de problemas migratorios, pero ahora vámonos hasta la frontera norte. En Estados Unidos, si te autodeportas, te perdonan las multas. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional. Cualquier migrante indocumentado en territorio estadounidense con sanciones acumuladas por no haber salido del país cuando debía, podrá borrársele siempre y cuando decida irse por su propia voluntad. Incluso le dan dinerito. ¿Y cómo se hace?
a través del nuevo mecanismo favorito para la deportación, la aplicación CBP One, que se ha convertido en una nueva puerta de salida. Un migrante con una orden de deportación puede acumular hasta $1,000 por cada día que permanezca ilegalmente en los Estados Unidos. El propio gobierno reconoce que ha emitido más de 9,000 multas por un valor total superior a los $3,000 millones. Pero si el migrante que tiene una orden de deportación utiliza la aplicación y te vas por las buenas, no solamente te van a perdonar la deuda, el gobierno te paga el vuelo y te entrega $1,000. Dicen ellos que te conviene más salir por tu propia voluntad. Y le damos seguimiento ahora en información internacional al atentado contra Miguel Uribe Turbay, quien era un presunto candidato o posible candidato a la presidencia de Colombia. Él fue herido el pasado sábado mientras realizaba un mitin en alguna colonia allá de Bogotá. La Fundación Santa Fe de esta ciudad, donde se encuentra ingresado, ha dado un comunicado emitido por el centro médico, destacando que el precandidato continúa en la unidad de cuidados intensivos, recibiendo el monitoreo y los cuidados necesarios. Aunque su estado sigue siendo crítico, los médicos se mantienen optimistas sobre su estabilidad, pero su condición sigue siendo grave. Frente a la clínica, decenas de seguidores del político y de su partido, el Centro Democrático, se mantienen esperando noticias sobre su evolución. A lo largo de estos días, la familia de Uribe Turbay ha estado muy presente en el hospital. Su esposa, María Claudia Taranzona, junto con otros familiares cercanos, han participado en cadenas de oraciones y recibido el apoyo de buena parte de la clase política de este país, de aquel país, quienes han visitado la clínica para brindar su respaldo y solidaridad en estos momentos bastante complicados. Colombia, hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla, está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal. Buenos tamaños de la señora. Y vámonos ahora con información. Seguimos allá en el cono sur del continente americano, pero un poquito más al sur. Le dieron botellín a Cristina Fernández, la expresidenta de aquel país, porque la Suprema Corte de Justicia dejó firme la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena había sido dictada en el 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato, por corrupción. Con esta decisión unánime, los 3 jueces del Supremo generan que Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la pena. La sentencia también afecta sus aspiraciones políticas. Fernández no podrá competir en las elecciones de septiembre por una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tal y como lo había anunciado. Por su parte, el presidente Javier Milei celebró este martes el fallo de la Corte Suprema y afirmó que se hizo justicia. A través de sus redes sociales, el mandatario publicó: justicia, fin. Postdata: la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operadas sobre el supuesto pacto de impunidad. Esto refiriéndose a quienes lo acusaban de tener un pacto con la exmandataria argentina. Y si confías en la inteligencia artificial para el tema de los exámenes, en China le dieron a lo grande. ¿Por qué? Porque allá están aplicándose, está en el periodo de exámenes más importante para los estudiantes chinos. Pero durante los días de estos exámenes, millones de jóvenes no podrán utilizar las plataformas de inteligencia artificial porque estarán inhabilitadas, no podrán ingresar. Esto porque se están usando para copiar muchas informaciones y poder pasar los exámenes. No se sabe actualmente si esta fue una indicación del gobierno o si fue una indicación de los propietarios de la inteligencia artificial, de estos sistemas de inteligencia artificial, pero 13 millones de estudiantes chinos tendrán que pasar estos exámenes a lo bueno. Es un dato curioso que los desarrolladores hayan tomado esta decisión, algo que deberían de hacer aquí en México y en muchos trabajos que ya parece que trabajan más con la inteligencia artificial, ¿o no? Muy bien, vámonos ya. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. En Noticias a Tiempo con tu servidor Meo Flores. No dejes de seguirnos a través de todas las plataformas de A Tiempo. En el noticiero a las 8 de la mañana a tiempo matutino y a la 1 de la tarde a tiempo central. Que tengan ustedes una excelente noche.